Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos una vez más aquí con Sanamente, tu espacio de bienestar integral, trayéndote nuevamente un segundo capítulo sobre el tema que comenzamos a desarrollar el sábado pasado, que fue inteligencia social. Un tema esencial para las relaciones humanas. Queremos agradecer y reconocer al Comité de Educación por auspiciar este espacio, por apostar a la salud mental, emocional y así también al crecimiento y al desarrollo de las personas, porque no solamente tocamos temas de salud y bienestar o emocional, sino también de crecimiento y desarrollo. Quiero saludarle a mi compañero. Buen día, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, licenciada Jadichi. Un gran saludo a toda la audiencia de RS Online. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciarnos, por acompañarnos. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso. Habíamos iniciado con inteligencia emocional. Vamos a hacer rápidamente en 2 minutitos un repaso. Dijimos que inteligencia emocional, al menos desde el modelo de Daniel Goleman, que es el que nosotros estuvimos compartiendo con la audiencia, hablamos que la inteligencia emocional se compone de competencias, ¿sí? O dimensiones, ¿verdad? Que son estas. Autoconciencia, que es esa capacidad de darme cuenta de lo que yo estoy sintiendo, experimentando, ya sea en forma de emoción y también en forma de sentimiento. Recuerden que no son la misma cosa. Entonces, emociones y sentimientos, poder etiquetar, darle un nombre a eso que estoy sintiendo, si es enojo, si es envidia, si es frustración, si es dolor, si es tristeza, ¿sí? Poder darle un nombre. Y luego identificar la causa, qué generó, qué detonó, qué fue lo que ocurrió para que yo tuviese esa emoción, sintiese esas sensaciones, esas emociones y esos sentimientos. Entonces, identificar todo eso, a eso le llamamos autoconciencia. Autorregulación es el segundo, ¿sí? Es esa capacidad de regular mi conducta y la expresión de mi conducta a raíz de esas emociones. Entonces siento ira, entonces yo me autorregulo y elijo qué respuesta voy a tener a pesar de todo eso que yo estoy sintiendo. Si yo estoy sintiendo miedo, ya que tomé conciencia, identifiqué cuál es la causa, entonces yo elijo cómo voy a reaccionar. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué respuesta voy a tener frente a esa situación y experiencia? Sí, eso sería la autorregulación. En pocas palabras, dominio propio. Luego tenemos la automotivación, que es la capacidad de poder establecer y determinarme objetivos y metas y conducir mis acciones y mis conductas en pos de llegar y alcanzar esas metas y esas conductas. Esos objetivos. Bueno, entonces, después de eso también Daniel Goleman habla de que forma parte de la inteligencia emocional la empatía y las habilidades sociales, que justamente nosotros los 3 primeros que nombré tienen y guardan relación con la inteligencia intrapersonal. Y ahora estos 2 que estoy nombrando, que tienen que ver empatía y habilidades sociales, tienen que ver con la inteligencia interpersonal, esa capacidad de relacionarme, de tener buenas relaciones y de ser efectivo en mis relaciones. Decimos empatía, que es esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y poder entender y comprender e incluso sentir lo que puede estar experimentando. Y también las habilidades sociales, que es saber relacionarme con los demás y también entender y comprender sus emociones. Dijimos que la inteligencia social, para repasar, Jesús, es la capacidad de comunicarse. Y la comunicación es bastante compleja. Sabemos que cuando hablamos de comunicación es todo un mundo, Jesús. O sea, no es el famoso emisor, mensaje, receptor.
intervienen muchísimos otros factores como las experiencias de vida de la persona, porque eso condiciona en cómo interpreta, las interpretaciones subjetivas, o sea, muchísimas cosas más intervienen en el proceso de comunicación. Pero bueno, la inteligencia social es esa capacidad de comunicarse, entenderse y relacionarse con otras personas. ¿Desde qué? Desde una postura asertiva y empática. Eso quiere decir que tenemos comportamientos que pueden ser tóxicos o nutritivos. Así es. ¿Y qué serían estos comportamientos tóxicos y qué serían también los comportamientos nutritivos? Y los comportamientos tóxicos son aquellos que hacen que la persona se sienta afectada en la autoestima, devaluada, inadecuada, intimidada, furiosa, frustrada o culpable. Un suponer, si yo veo que la persona tiene un problema para comer, por ejemplo, come mucho, come demasiado, y yo sé que la persona tiene ese problema, y yo le hago un comentario sobre la gente que no se detiene para comer, le voy a hacer sentir mal, voy a tocar su identidad, ¿verdad? Claro, puede generar un malestar. O sé que la persona está pasando por problemas de alcohol, y yo le hago un comentario sobre la gente de problemas de alcohol, como para que sin querer, ¿verdad? Pero le hago sentir mal. No es lo mismo tratar de llamar a la reflexión para que salga de eso, que seguir haciendo la herida, porque generalmente el que toma trata de desahogarse, o sea, vos seguir avivando el fuego, ¿verdad? Otro ejemplo también podría ser, por ejemplo, yo creo que es toda conducta, ¿verdad? Toda conducta que genera un malestar en el otro, ¿verdad? Hay diferentes, pueden ser bromas fuera de tiempo, que el contexto y la interpretación es muy importante, porque yo puedo tener mi idea de lo que estoy haciendo, pero el otro tiene su, claro, como dijiste, su interpretación de lo que yo estoy haciendo. Entonces dice, mira cómo me hace, lo hace a propósito, él no quiere lastimarme. Así hay gente que está en situación de víctima, como somos así. Así mismo decís. Pero el que está en situación de protagonista le mira y dice, ¿qué es lo que le pasa? Ahora, y trata de pensar y entender. No, pero también Jesús, una cosa, está bien estar en proceso en actitud protagonista, pero justamente la habilidad social es esa capacidad de que aquel que hizo o dijo, vamos a poner, hizo un comentario o hizo algo, ¿verdad? Y generó una reacción en el otro, ¿verdad? Ahí, si tiene inteligencia social, va a decir, espera, ¿por qué reaccionó así? ¿Qué hice yo o qué dije yo o cómo me estoy comportando para que el otro tenga esa reacción? Esa es la inteligencia social. ¿Por qué? Porque es la capacidad de observarle al otro y darte cuenta de su respuesta y entonces vos modificás tu conducta. Entonces ahí vos te das cuenta. Vamos a suponer, hay dos escenarios. Uno es... reacciona mal, ¿verdad? Le hiciste una broma, si vos viniste re contento, re alegre, estás happy, ¿verdad? Y él ven y le haces una broma y el otro te ladra, ¿verdad? Y vos sí, híjole, ¿qué le pasa a este, verdad? Después no le haces caso. Seguís otra vez así, todo happy, haciéndole más broma. Es una persona que carece de inteligencia social. ¿Por qué? Porque no hay un darse cuenta de que su reacción responde a un estado emocional. Algo interpretó, algo, ¿sí? Algún mensaje él elaboró dentro suyo para tener esa respuesta. O está pasando alguna situación personal, particular, familiar, que no le tiene indispuesto. Él no está con una predisposición de estar feliz, de estar contento, de sumarse a esa alegría del otro, o a esa broma, o ese bromear del otro. Entonces, si es que el otro continúa, significa que no tiene ese darse cuenta, no sabe leer las emociones de los demás y no sabe darle una correcta interpretación y tampoco modificar su propia conducta en pos de mantener una buena relación y hacerle un acompañamiento a esa persona, porque puede ser miles las razones por las cuales reacciona mal. Ahí puede estar entre la subjetividad de cada uno. Claro. Uno no puede ponerse en el lugar del otro. Por eso es lo que la buena comunicación, que hablamos una vez de eso, es importante saber decir, me hace sentir mal lo que vos decís. Sí. Y no tener miedo de decirle, me estás haciendo sentir mal. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo mi profesora de PNL, yo le decía, y si reacciona de tal manera, eso es tal cosa, le decía, ¿verdad? Porque uno siempre tiene también a ver como presupuestos, ¿verdad? Vamos a suponer, vos me reaccionas mal, yo vengo y te hago una broma y vos me reaccionás así en forma desmedida, o sea, y a mí me sorprende tu reacción. Claro, que suele ocurrir en las empresas que dicen, bueno, mira, esa persona no está bien, ¿verdad? No, su moto, como me dijeron ahora una frase nueva, su moto arranca rápido. Arranca rápido, bueno. Entonces yo ahí, siempre así, hablábamos en la clase. Su moto se fue todo, o sea, su moto se fue todo.
siempre hablábamos en la clase con la profe de Benelli y yo le decía, profe, y eso es porque tal cosa, de devoción. Y me decía, Jadichi, siempre hay que chequear. Y ella me decía, hay que verificar, hay que chequear, hay que verificar, hay que chequear. O sea, siempre tenemos presupuestos, ¿verdad? Evidentemente puede estar con un malestar, algo le está ocurriendo, ¿sí? Algo le está ocurriendo. Entonces, primero, si hay confianza, a lo mejor le puedes preguntar, ¿estás bien? O alejarse silenciosamente, respetuosamente, bueno, no está de buen humor, alguna situación aquí está pasando. Entonces yo regulo también mi conducta, me retiro nomás y le dejo en su espacio. Esa es una posible conducta. Claro, viste que acá entra también la complejidad de los temperamentos, tener Sí. subjetividades, los temperamentos, el Todo contexto. entra. Por eso es una Sí. inteligencia. Es una Por inteligencia. eso es una inteligencia. Y que requiere desarrollo. Y que requiere desarrollo. O sea, Así que si está escuchando, le cuesta medir el contexto, le cuesta situarse bien, se siente identificado por el comentario de la licenciada Jadichi, este es su tema el día de hoy, inteligencia social. Y si ese es el comportamiento tóxico, ¿cuál sería el nutritivo? el nutritivo, bueno, Sería lo contrario. sí, lo contrario. Ojo que no siempre los conceptos son opuestos. Pero en este caso, el nutritivo sería que hace que se sientan valoradas. Habíamos dicho que se siente que su autoestima atacada, Sí. acá se siente valorada. Se sienten más capaces. El otro le hacía sentir incapaz, este le hace sentir capaz. Claro. El nutritivo. El nutritivo también le hace sentir aceptado, que es una palabra clave. Respetado, querido y apreciado. Y nosotros recordemos que si uno viene de un hogar disfuncional por ausencia de uno de los padres, por ausencia de ambos padres, en nuestro país hay gente que crece con tutores que son tíos, etcétera, y tengo todavía heridas por trabajar en el área psicológica, ¿verdad? Emocional. Entonces, el aprecio, la parte afectiva es un área importante, porque yo puedo tener grandes competencias técnicas, pero la parte afectiva está totalmente deshecha y no obtengo yo un desarrollo integral, por ejemplo, de esta inteligencia social o de esta inteligencia emocional. Jesús, vos sabés, me parece tan interesante poder quedarnos un poquito en dar ejemplos entre los ¿cómo era que podés? Entre el comportamiento tóxico y el comportamiento nutritivo. Claro, el comportamiento tóxico es cualquier conducta que vos tengas, cualquier conducta que vos persona tengas y le genere malestar al otro. Por ejemplo, vamos a suponer, hacer bromas, por ejemplo, por el físico, hacia el físico de una persona, ¿verdad? Hacer bromas sobre su boca, su ojo, que su boca es grande, que en guaraní, por ejemplo, se habla yuruguazú, que es boca grande. En guaraní se suele decir a veces, yo siempre escuchaba, por ejemplo, refiriéndose al cuerpo de una persona, molde ura, decía. Molde ura. Eso es manguruyú, Sí, boca o sea, grande. entonces, esas son conductas que son tóxicas. ¿Cómo dijiste? ¿Tóxicas son? Tóxicas, ¿Sí? comportamientos tóxicos. Comportamientos tóxicos. También cuando usamos todo tipo de descalificativo, cuando usamos burlas, a veces cuando le hablamos en un tono muy fuerte a la persona, a veces comentarios que vos haces, vos podés estar haciendo y al otro le afecta. Vos precisamente no siempre uno hace las cosas con una intencionalidad así alevosa, ¿verdad? Quiero lastimarle, quiero dañarle. Y sí ocurre con mucha frecuencia de que hacemos cosas o decimos cosas y de verdad no nos percatamos qué genera en el otro. Yo te digo, a mí me pasó 1000 veces, pero 1000 veces me pasó que desde mi óptica, desde mi interpretación, desde mis creencias, o sea, lo que yo estaba diciéndole a una persona no era ni agresivo ni ofensivo, pero esa otra persona sí se sintió ofendida y sí se sintió lastimada. Entonces, ahí entra mucho, por eso es una inteligencia, como vos decís, Jesús, porque muchas veces el otro no lo hace con esa intención, pero la otra persona sí lo recibe así. Entonces, ¿cuál es la inteligencia de Jesús? En el darte cuenta, tomar conciencia. Punto 1, primer paso. Y segundo paso, regular tu conducta. O sea, la verdad que esa no es mi intención, entonces yo voy a evitar de ahora en más hacer tal o cual comentario.
¿sí? Y me voy autoeducando. Exactamente. Y voy también respetando el espacio ajeno. Sí, y también Porque adaptándome. y así como puede ser comentario, puede ser también el tema de tocarse. Sí, está el que no le gusta que vos su espacio íntimo luego es como 2 metros a la redonda, ¿verdad? Claro. Sí, están las Y personas, sobre todo con las personas introvertidas. Introvertida, ¿no? Y también va a variar de acuerdo a los géneros, femenino, masculino, ¿verdad? Y acá ocurren las famosas malinterpretaciones. Sí, totalmente. Ojo, no estamos cubriendo acá gente que se pasa, sino estamos diciendo más que a veces hay gente que no se pasa y se malinterpreta. Así mismo es. De hecho que todo el tiempo se dan malas interpretaciones. Porque toda interpretación es subjetiva y esa interpretación subjetiva, ¿verdad? Eso que yo entiendo que el otro hace, yo le doy un significado a lo que el otro hace. O sea, yo le doy un significado a tu conducta. Yo digo, él hace esto por esto, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, vos pasaste y no me saludaste y vos tal vez estabas absorto en tu mundo, pasa muchísimo, todo el tiempo. El saludo es una cuestión que ya no te hablan más. Pero impresionante o te invitan a comer. A mí me invitaron la vez pasada en un lugar, en la empresa a comer 2 veces. Después ya no me invitaron más, pues la gente ya piensa, nos evita. Nos evita. Yo interpreto eso porque después veo que se seguían yendo, ¿verdad? Y lo que pasa es que a veces uno coincide más que está iniciando un proyecto, ¿verdad? Sí. Y estás en ese etapa de aprenderte, o vos estás ¿verdad? ahí pensando en un trabajo que tenés que entregar, en una meta que tenés que llegar, en un examen que tenés que rendir, en un problema o en una situación o circunstancia familiar de salud, por ejemplo, de uno de los miembros. Y vos estás en tu mundo, ahí en tu diálogo interno, como solemos llamarle. Estás hablando contigo mismo de qué voy a hacer, cómo voy a hacer. Por ahí estás en una situación de crisis financiera. Entonces podés decir, bueno, estás ahí, estás con un problema de pareja, ¿verdad? Hay una situación de que están en esa etapa en donde a lo mejor o se separan o se van a terapia. Entonces, miles pueden ser las razones y los motivos que una persona pase y no te salude. Claro que una de ellas, Jesús, es que esta persona esté enojada contigo. Claro que sí. Pero así que, atenti, si tenés cola de pájaro y si te enojar, a escucharle bien a la licenciada Jadichi. Es otra cosa, ¿verdad? Hay mucho cola de pájaro también. No vayan a buscar la excusa. No, yo escuché allá en RC Online claro. que no. Anda, disculpate. No sea Claro, exactamente. Y también te quiero recordar que si querés escribirnos, tenés el número de RC Online 0972284666. También recordamos que el programa dura 1 hora. Entonces, si ustedes quieren escribirnos al WhatsApp, tienen el 0972284666. Un abrazo al abogado Pablino de la ciudad de Roque Alonso, alumno del SNPP, nos manda saludos y éxitos para el programa. Un abrazo a la ciudad de Roque Alonso, que siempre nos sigue. Así es, un saludo a todo Roque Alonso, especialmente a la gente del SNPP que nos acompaña siempre. Muy bien, entonces yo quiero nomás comentarte, Jesús, que como trabajo en recursos humanos, en el área de recursos humanos, me ha tocado mediar muchas veces en situaciones de tensión, de conflicto, de disgusto entre compañeros de trabajo, ¿sí? Y vos sabés que como yo tengo, yo me suelo reunir siempre por separado primero para escucharle a cada uno. ¿Sabes qué me di cuenta, Jesús? Que en un conflicto normalmente o con mucha frecuencia, esa es la palabra correcta, con mucha frecuencia se da esto, de que cada uno hace su propia interpretación y se hace la película. Entonces, si A se hace la película y B se hace la película, entonces nunca se arreglan. ¿Por qué? Porque cada uno está haciéndose la película del otro. ¿Sí? Entonces se protegen uno de otros, o sea, se cuidan, se alejan, ¿verdad? Entonces como que cuesta que haya ahí una reconciliación o una mediación y un empezar de cero. Borrón y cuenta nueva. Se dan cuenta cómo la inteligencia social está mucho en la comunicación presente. Sí. Por eso decía Karl Albrecht que para aprender a interactuar con una mayor habilidad con los demás requiere no solo de las habilidades sociales, ¿verdad? O sea, desenvolverse, sino también contacto visual, una voz firme y ocupar un mayor espacio, sino también de revisar mi autoestima interna. Si yo mi autoestima interna no tengo bien, todo esto de contacto visual, voz firme, habilidad social, no me sirve, porque yo ya me siento mal. Entonces puedo tener una probable distorsión de todas las conductas y comportamientos de las otras personas. Jesús, yo quiero sumar algo a eso que Sí. también he visto muchísimo en las empresas,
que una persona que en su vida sufrió rechazo, vamos a suponer, es una persona que o su mamá o su papá le rechazó de alguna forma, o no creció con su papá, entonces tiene ese sentimiento de orfandad en su vida, por el motivo y la razón que sea. La persona se siente así. La persona se siente así y fue rechazado, especialmente por uno de sus progenitores. Vos sabés que es como es una herida abierta, yo le llamo así, ¿verdad? Es una herida abierta que tiene y lo trae la empresa. Y vos sabés que con frecuencia esta persona interpreta que todos le rechazan, o que no le quieren, o que le persiguen. ¿Sí? Se da muchísimo esto. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque tiene que ver con la inteligencia social. Porque muchas veces nuestros problemas de relacionamiento humano en nuestras relaciones laborales, personales, ¿sí? Tienen una raíz y es la raíz del rechazo. Pero la raíz del rechazo es la familia. Por una de las figuras más importantes que todos los seres humanos tenemos en nuestra vida, que son nuestros progenitores, nuestros cuidadores. Que no es una herida menor, el rechazo de tus propios padres, ¿no? Claro. Y es algo que, es más, yo digo, es algo que amerita sí o sí ir a terapia y hacer un proceso de duelo y de cerrar esa etapa. Y es muy importante porque eso también te encierra te hace cerrar a muchas Sí. posibilidades. Porque las figuras paternales, ¿verdad? Son los que nos generan seguridad. Así es. Al no tenerlas, ya nos sentimos inseguros, por más Sí. que uno esté con la abuela, con el tío. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos quizá podamos cerrar la puerta de grandes oportunidades debido a nuestro problema de seguridad. Sí. Y también eso hace que mucha gente, por ejemplo, deje de estudiar, deje de formalizar sus conocimientos porque piensa que ya tiene la experiencia. Pero hoy día también es importante, ahora que se puede certificar todo, certificarlo. Sí. Además, Jesús, otra cosa importante es que me olvidé lo que te iba a decir. Puede ocurrir. No vayan a decir ahora, atenti, ¿eh? No, nada de decir, iba a mentir. No iba a mentir. No iba a mentir. La emoción me quedé concentrada en lo que dijiste y ahí yo me desconcentré de lo que Encima quería la decir. licenciada es guapa, estaba tosiendo y se queda así. No quiere dejarle solo a nadie. Bueno, Muy entonces bien. estamos en inteligencia social, en esta habilidad de relacionarnos con el otro. Pero en este tema de relacionarnos con el otro y tener éxito, como vos dijiste, tu autoestima tiene mucho que ver, porque una persona con baja autoestima generalmente piensa que todo lo que los otros hacen es porque le tienen de menos o no le Claro, tienen en cuenta. Uno tiene que recordar que uno no le tiene que rendir cuentas a nadie. Eso quiere decir que nadie te tiene que rendir cuentas a vos. Entonces lo que vos tengas que hacer es trabajar tu forma de pensar. Sí. El otro puede decidir por sus conveniencias y vos decidís por tu conveniencia. Es normal que no siempre haya coincidencia, ¿verdad? Así es. A veces hay mayor facilidad, mayor, ¿cómo se dice?, vínculo con otras personas que contigo. Eso no quiere decir que él no te aprecia, simplemente tiene mayor vínculo con otros. Por eso es importante lo que hablábamos de las heridas, porque eso te permite darle una medida a todo. Exactamente. Así que si vos sos como yo, que erras 40 veces el arco y el otro metió 10 goles, claro que le van a elegir para tu equipo. No es que no te quieren. El otro mete más goles, así nomás. Bueno, me encantó ese ejemplo, pero es un ejemplo válido para todas las cuestiones en la vida realmente. Claro. Y qué importante es... Cada quien tiene su talento. Y a veces uno quiere que en todos los escenarios esté a la par. No, Sí. que generalmente te eligen en tu fortaleza y ahí te llevan. Sí, así mismo es. Bueno, entonces estuvimos hablando también del cerebro social, que nosotros tenemos un cerebro diseñado para que seamos sociales, o sea, para interactuar y vivir en sociedad, en comunidad, ¿sí? Antes era en tribu. Entonces siempre con alguien. Siempre la familia, siempre estuvo la familia. Entonces, habíamos dicho también de cómo podemos desarrollar mayor inteligencia emocional y una de las principales competencias que tenemos que desarrollar es aprender a escuchar. Pero aprender a escuchar, a oír, tratando de comprender al otro, tratando de entender qué siente, qué piensa e incluso... Empatizar. Eso, empatizar. Con límite. Con límite, Así no como ahogarte en el proceso así como de hay la amor empatía. con límite, hay empatía con límite. Como lanzado el Totalmente. libro, empatía con límite. Me gusta, sí, siempre, cierto es lo que dice. Que falta leer eso porque a veces la gente, por ayudarnos con los conceptos, se olvida de agregar la palabra hay un límite. Exactamente, muy, muy oportuno tu comentario. Y ahora vamos a desarrollar, Jesús, los dos aspectos clave de la inteligencia social. Cada uno de ellos tiene otra vez sus componentes, pero iniciamos con la conciencia social. Jesús, y hablamos de conciencia social.
a la poderosa capacidad de poder conectar con realidades ajenas. Realidades. Sí, su no realidad. pensamiento, realidades. Sí, exactamente. El conjunto. Claro, pero nuestro cerebro pues, está diseñado para empatizar. Entonces, cuando yo veo a otra persona, inmediatamente quiero tratar de formar vínculo. Entonces, no pienso en su cultura, no pienso en su origen, no pienso en las circunstancias. Palabra sencilla. Vos viajaste a un país vos solito, sin nadie. ¿Qué es lo primero que tratas de hacer? Socializar. Así es. Entonces, es innato en ser humano tratar de socializar. Y Jesús, esta conciencia social se compone de elementos que son conciencia social, que es la habilidad de comprender el funcionamiento de toda experiencia social, ¿sí? Entonces, es saber cómo funciona el mundo social, el mundo de las personas. Cognición social. Sí. Mundo de las Sí, personas. cognición social. Cognición social. Sí, perdón. Cognición social. Entonces, es comprender. Comprender. Cognición social, comprender. Una cosa es comprender, ¿sí? Pero después está la empatía primaria, ¿verdad? Claro, Lick, acá yo te quiero decir que te damos permiso de equivocarte. Bueno, gracias. Es importante decir gracias. ahora que estamos dando inteligencia social. El permiso de equivocarse. Siempre vamos a recordar eso. Hay atenti, gente, permiso de equivocarse. El otro tiene derecho a equivocarse, el otro vos tenés derecho a decirle te equivocaste. Y también tenemos que darnos permiso nosotros mismos para De equivocarnos. equivocarnos. Y también tenemos que aprender a disculparnos. Eso también Claro. forma parte de la inteligencia emocional en este caso, ¿verdad? De yo comer- Social. Y también es un valor bastante importante saber disculparse. Sí, y sabes que también Jesús, también lidiar con la culpa, ¿verdad? En este caso, decir mal una palabra es tal vez un pequeño error, pero muchas veces cometemos errores grandes realmente que después nos duelen. Entonces también ahí es importante así, hacer un paréntesis y poder desarrollar esa capacidad de autoperdonarnos, ¿sí? Muy bien, entonces yo me autoperdono también. Entonces, hablamos de cognición social, que recién decíamos que es comprender cómo funciona el mundo social. Y la empatía primaria, ¿qué sería, Jesús? Sería ser capaz de sentir en uno mismo las emociones y sentimientos de los demás a través de la comunicación no verbal. Y acá hay un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ves un blooper? Se va un caballero por ahí y de repente está caminando sobre un... ¿cómo se llaman los cañitos? Por ejemplo, ¿Cómo se llaman los cañitos? los cañitos que... No, yo le digo cañitos, ¿verdad? Bueno, son como cañitos, ¿verdad? Donde los malabaristas están caminando, ¿verdad? Imagínate un caballero malabarista caminando por un cañito, ¿verdad? Y después de repente se resbala y se cae y queda como un caballito. Sí, Y hace un gesto, cuando se golpea en su zona sensible. claro, ¿sí? su zona ¿Y qué, íntima, y qué es lo que suele hacer? Generalmente los que están viendo replican. ríen. Sentir, ¿verdad? Claro. Siente, sí. Lo primero que hace ¡guau! también es arruga la cara y también siente el dolor en sí Sí. mismo, ¿verdad? Bueno, eso es. Esa es la empatía primaria, Jesús. ¿Sí? O lo mismo, cuando estamos viendo a alguien que se cayó y se golpeó y nosotros, decimos también, arrugamos toda la cara y nosotros así también es como que hacemos que nos duele. Sí, ¿Sí? Eso es muy cierto. Entonces, la empatía primaria es sentir con los demás y detectar, Jesús, las señales emocionales no verbales. Claro, voy a dar un ejemplo también de lo que vos decís. Estábamos ayer en un curso y ahí la persona nos comenta que está haciendo un trabajo en altura, ¿verdad? Entonces estaba haciendo las reparaciones en el techo y había sido que él agarra y pisa un lugar y esa zona estaba hecha en Dunlop, Sí. no en hormigón y varilla para poder pisar. Sí. Entonces se desmorona y él le salva su línea y él le salva y él le sujeta, ¿verdad? Pero igual él se tira para atrás, ¿verdad? Entonces él hace un gesto cuando nos está contando que se va hacia atrás y todos Sí. sentimos eso que nos caemos hacia atrás, ¿verdad? Y a eso es lo que te referís. Así mismo es. Entonces, ya dijimos, primero, cognición social, comprender. Segundo, empatía social, esa capacidad de sentir, ¿verdad?, lo que los otros están sintiendo. Después habla también de la precisión empática. ¿Y por qué hay algo que se llama, dijimos recién, empatía primaria, ahora hablamos de precisión empática? Porque no solamente es experimentar lo que otros experimentan, sino que saber descifrar, comprender con exactitud, ya sean pensamientos, ¿verdad?, sentimientos e intenciones de la otra persona. Es ser preciso también, ¿sí? Claro, puede ser que esté
vamos a decir, con una desilusión, puede ser que esté, cuando está conversando vemos su rostro serio, puede ser que esté con desilusión, puede ser que sea cansancio nada más, puede ser que sea por la concentración. Entonces uno tiene que saber detectar precisamente qué es lo que está haciendo mientras él te está... Así mismo es. Porque si yo estoy mismo yoísta, yo voy Sí. a ver lo que yo quiero ver, y yo me voy a plantar en lo que yo Sí. pienso. Así Porque... mismo es. No, el tema es el otro. Acá es el otro. Social es el otro. El Emocional otro. soy yo. Social es el otro. Por eso, Jesús, las personas con un alto grado de individualismo generalmente carecen de inteligencia social. Si vos ves una persona muy individualista, muy probablemente carece de inteligencia social. Inteligencia social, ¿eh? Bueno, sintonía, Jesús. Sintonía constituye la habilidad para ser receptivo, o sea, saber recibir, que es lo que vos decías, y ponerse en la misma, vamos a decir, el mismo canal que el otro, con límite, siempre racionalidad. Entonces, si el otro está decaído, bueno, yo tomo una postura de acompañamiento de lo que él está, postura reflexiva, vamos a Sí. decir. Te hago un ejemplo. Sí, Vamos a suponer, vos venís así todo decaído, estás bajoneado, ¿verdad? sí, Bajoneado, estás con con toda la postura que puede tener la persona cuando está triste o bajoneada. sí. Y yo en sintonía, entonces, por ejemplo, vos hablas bajo, pausado, entonces yo también regulo toda mi conducta, toda mi voz y te acompaño. Eso es el famoso rapport, ¿sí? ¿Qué es rapport, Ges? Rapport es hacer entrar en sintonía, ¿sí? Entrar en sintonía. Entonces, mirar, es cuando vos vas adoptando incluso su postura, ¿verdad? Vamos a suponer la persona se pone así y hay rapport o sintonía cuando la otra persona del otro lado se pone así también, ¿sí? Los dos cruzan las piernas, ¿sí? Hablan el mismo tono, o sea, las voces, la cadencia de la voz están parejos. Súper técnica y te... ¿Sí? Sí, rapport ya. Sí, no, pero en PNL se habla mucho también de rapport, es lo mismo que sintonía y la gente lee mucho sobre PNL, entonces Entonces ahí vemos cómo los conceptos a veces se cruzan, ¿verdad? Así Sintonía, rapport, para que la Sí. gente entienda. Y así también hay un lenguaje técnico psicológico y un lenguaje común de Sí. libros de como esto, de algunas teorías que ¿cómo dice? Son en algunos puntos similares. así mismo Y es. a O veces coinciden. y vos decís, bueno, dijo lo mismo en forma diferente, ¿verdad? Tal cual, eso pasa mucho en las teorías. Sí, tengo acá unas cuantas lo de inteligencia social para mirar Sí. hacia dónde vos vas mirando. Muchísimas Sí, son. claro. Bueno, entonces, para cerrar, Jesús, conciencia social se compone de cognición social, empatía primaria, precisión empática y sintonía. Sí. ¿Sí? Esos son los componentes de la conciencia Conciencia social. social. Y ahora vamos a ver la aptitud con P, aptitud social o facilidad social también se le llama. También, facilidad, más conocido como facilidad social. Ujú. En un nivel lenguaje técnico, como decíamos, es aptitud. Es Sí. como el examen médico, que es apto o no es apto. Bueno, Sí. hay una aptitud social o no la hay. Y recuerden que la facilidad social se aprende, todo se aprende. Eso no quiere decir que te salga de buenas a primeras. Por eso uno habla de vivir el momento, ser consciente del momento, porque ahí uno va usando lo aprendido. Y lo aprendido le llamábamos el carácter y el temperamento. Entonces, Sí. ¿qué es lo aprendido? El carácter. El carácter. Entonces, ustedes ya ven, el carácter es lo aprendido. Y el Entonces, carácter es lo que modela el temperamento. y vivir con conciencia, vivir con decisión es parte de la inteligencia social. Hablando de temperamentos, Jesús, para compartir con la audiencia, los dos temperamentos que tienen naturalmente desarrollada la inteligencia social son el sanguíneo y el flemático. El sanguíneo y el flemático naturalmente, o sea, por su temperamento, o sea, y el temperamento, recuerden, es algo biológico, tienen más, naturalmente están más desarrollados. El sanguíneo y el flemático. Sí, el sanguíneo y el flemático. ¿Qué dije yo? Sanguíneo y flemático. Ah, sí, el sanguíneo y flemático. Estoy repitiendo el mal. Ah, ya. Yo aprendo contigo, Luis. Entonces, yo tiro algunas preguntas, Jesús, a ver, para así. ¿Te mueves con solvencia en toda situación social? Primera pregunta. Segunda, ¿se te da bien comunicar con tus compañeros de trabajo o incluso con cualquier desconocido? ¿Eres hábil a la hora de llegar a acuerdos con los demás? ¿Manejas bien las discrepancias con tu pareja? Son algunas preguntas que lanzamos en este punto donde estamos hablando de la facilidad social o aptitud con P, aptitud social. ¿Y eso qué nos permite? Entonces, nos permite influenciar. Si yo contesto positivo, todo eso me permite influenciar. También me habla de una sincronía, que es interactuar tranquilamente a nivel no verbal. Porque yo estoy comprendiendo, Sí. viendo al otro.
Así es. Entonces, fíjate vos, las personas que tienen, mira, fíjate que al sanguíneo en el Dix, en el temperamento, en la teoría Dix, que está basada en los temperamentos, ¿cómo se le llama al sanguíneo? Influyente. Influyente. Sí. Naturalmente son personas que influyen, ¿sí? Entonces, es tener esa capacidad de impactar de manera positiva en la vida de los demás. ¿Ok? Después, el segundo componente, el segundo factor que incluye esta facilidad social tiene que ver con la sincronía. Ojo, no hablamos de la sincronización de Google, estamos hablando de sincronía de la parte de inteligencia social. Para aquellos que ya se fue su mente a otro lado, ahora le traemos acá. Entonces, cuando hablamos de sincronía, hablamos de ser hábiles interactuando con quien tenemos delante mediante de la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, es interactuar tranquilamente a nivel no verbal. ¿Sí? No verbal. No verbal. Sin palabras, Sin no verbal. palabras. Vamos a repaso de clases anteriores. O de programas anteriores, mejor dicho. No verbal es sin hablar. Así mismo es. O sea, es expresar comunicación sin necesidad de usar la voz. Hay gestos, miradas, posturas, muecas. Así mismo es. Entre otros. Entonces, el 3, el factor número 3 que compone... La preocupación. ¿Qué sería este tema de la preocupación? Estén interesadas por las necesidades y emociones y pensamientos de los demás. Es un interés. Un interés también reflexivo. Porque te preocupa, ¿verdad?, qué le pasa al otro. Y este es un elemento clave dentro de la teoría de la inteligencia social, la preocupación. Hablamos mucho en el programa anterior de la preocupación. Porque si yo empatizo nomás, ese fue el tema. La empatía sola no es inteligencia social. Es empatía con preocupación. Claro, y preocupación que te lleva a la acción, porque vos, a ver, te sentís empatía, sentís una preocupación, pero te quedas callado y no te acercas a contenerle al otro, a preguntarle cómo está o a tratar de ver de qué forma le podés apoyar, ayudar. Eso que dijiste es importante que la gente entienda. Sí. Estar callado se refiere la LIC al tema, es una expresión que solemos usar cuando la persona no hace nada, está apática. Eso le solemos decir, está callado. O sea, no reacciona. Entonces, uno puede irse con el otro y no decir nada, que no es diferente, sino que esta expresión de estar callado se refiere al que es apático de reacción, no actúa. Claro, y yo me refiero, por ejemplo, vos le ves a una persona, te estás percatando que se siente mal, te preocupa en el sentido, estás preocupado ahí, pero si no accionas, si no haces algo al respecto, ¿en qué sentido? De acercarte a la persona y decirle, estás bien, te noto extraño, te pasa algo. Hay algo en lo que te pueda ayudar, porque a veces la otra persona solo necesita hablar y el hecho de escucharle ya le estás dando una ayuda, una mano, es una forma de contención, ¿sí? Si quiere contar, a veces no quiere. Claro, y acá vemos lo importante que es la expresión que habíamos hablado con usted en los programas anteriores, que es lo de sacar de adentro. Esto de sacar lo que yo siento es un proceso. Si usted es una persona que siente que cuando habló la Lija Dichi se siente identificada porque no expresa, le recomendamos siempre ir a consejería, a terapia, pues es importante sacar lo que uno guarda adentro para poder mejorar su relación con otras personas, porque por ahí hay muchas puertas que usted está cerrando con ciertas conductas porque no entiende por qué usted se autosabotea, se dice. No puede usted aprovechar su fortaleza porque usted mismo se autosabotea. Entonces, qué importante que es conversar entonces. Así mismo es. Expresarse. Entonces, la preocupación, Jesús, es un elemento clave dentro de la teoría de la inteligencia social. Y es esto que dijimos, preocuparse por las necesidades de los demás y actuar de acuerdo a ellas. Y un cuarto elemento sería la presentación personal. Sí. Como yo me presento al otro, que eso a veces causa que el otro se bloquee y te cierre la puerta. Claro, porque hay personas que son muy hábiles presentándose, o sea, generando una imagen, ¿sí? Es saber llegar al otro, es saber convencer. Y en este punto es muy importante porque si nosotros no sabemos presentarnos, si nosotros no sabemos llegar, ¿verdad?, al otro, esto te puede cerrar muchas puertas. Porque, un ejemplo, para obtener un trabajo, un puesto de trabajo, en una entrevista, la presentación personal es clave. Es más, muchas personas tienen currículum excelentes, ¿verdad? Pero ¿dónde suelen fracasar? En la entrevista. Y justamente es porque no tienen bien desarrollada esta parte de la presentación personal. Su currículum es espectacular, de la gran 7. Sin embargo, a la hora de dar una entrevista, se desempeñan súper mal. Entonces,
Y la entrevista es clave para el proceso de selección y para que se abra esa puerta. Entonces, ¿qué suele pasar en un proceso de selección? Por ejemplo, te llegan, vamos a suponer, 50 currículums, de los cuales preseleccionaste 10, y de esos 10 hay 2 que te impactan sus currículum escritos, ¿verdad? Por el formato, por la estructura, por el contenido, ¿sí? Después llega la entrevista laboral y te dejan así como que, ¿qué pasó acá? Ninguno de esos 2 que te impactaron en la entrevista. Fueron otros que tuvieron una presentación, una entrevista excelente. Por ahí el otro sabía más, Sí, tenía más experiencia, era pero más capaz. carecen de esta habilidad, pues que es la presentación Claro, por eso personal. esta parte de la entrevista que vos decís, a veces hay un término que uno dice detrás de bambalinas, Sí. le preguntan uno al otro, ¿vos te casarías con él? Es una frase que venía de mi escuela. Sí. Un saludo al profe Félix Pico si estás escuchando esto, ¿verdad? Que si lo sabes, te enseñó ese término, ¿vos te casarías con él, verdad? Sí. Pero así siendo objetivo, ¿verdad? Tipo, ¿a qué se refiere él? ¿Vos tendrías un vínculo fuerte con esa persona? Claro, porque esa era su ¿Vos oportunidad lo de vincularías a tu encantarte. familia? Sí. ¿Verdad? Vos lo meterías nomás por una organización es donde la mayor parte del tiempo vas a estar. O sea, todo el mundo te va a conocer como sos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? O como te limitas y no te sabes expresar la mayor parte del tiempo. Puede ser la cárcel o un lugar de relacionamiento. Cada quien lo fabrica. Jesús, yo suelo decir que la relación laboral es como una relación también de pareja, ¿verdad? En el sentido que hay 2 partes que acuerdan entrar en una relación, en este caso laboral, de mutuo beneficio, sí, pero por ambas partes tiene que haber convencimiento, tanto de esa persona que quiere entrar a la organización o entrar a la familia, como vos decís, y también de la familia que quiere que forme parte. Y como vos, si vos seleccionas, vos no le vas a meter a cualquiera en tu familia. A cualquiera que no digo en De un forma tono, despectiva. no estoy diciendo eso. Dice Sino nomás que si usted tuviera un rompecabezas, tiene que ser Sí. la pieza adecuada. Por A eso se eso. habla de la persona correcta para el lugar A eso. correcto. Entonces, una Exactamente, pieza eso rompecabezas. ¿Es la pieza rompecabezas o no es? Y a veces cuesta mucho y tiene que estar alineado también a otros sí, factores. exactamente. Solamente que haciendo énfasis en la presentación personal, este punto es tan vital que coincide también con la teoría de Albrecht, porque Albrecht también hace efecto, habla de inteligencia social y también le da este espacio a la presencia, para que vean que no es un tema no menor la presencia. Tal cual. Pero también a veces las personas, como hablamos, tienen su historia personal y por más que usted tenga una buena presencia, quizá él tiene un mal recuerdo de una persona con esa presencia. Así mismo Y por es. eso es el rechazo. No es que usted hizo algo, él tiene un recuerdo que le causa un rechazo. Sí. Consciente o inconsciente, no vamos a analizar eso ahora. Es para ahí- explicar ahí todas está. las variables que hay, porque a veces las personas leen un artículo, leen un libro y se quedan, esta es la única verdad. Y no, esto es bastante dinámico porque las personas son dinámicas. De hecho, que si pudiéramos ser programables como robotitos, ya lo hubiesen hecho hace rato. Tenemos toda esta libertad porque no es posible hacer algo como eso de forma tan sencilla, ¿verdad? Jesús. Y Albrecht también nos habla de la autenticidad, otra forma de ver la inteligencia social, nos habla de la autenticidad, que es que uno en forma honesta se presente con las otras personas. Ojo, eso no quiere decir que ustedes se regalen las personas para que le hagan daño. Quiere decir que aquello que socialmente se puede mostrar en ese espacio lo muestren. ¿Qué es ser auténtico? Ser una persona de saludar, como hablábamos, ser una persona afectiva, de valorar los comportamientos de las personas, ¿verdad? Albert también nos habla de otro, hablamos ya de presencia, autenticidad, él habla de la claridad, que es expresar pensamientos e ideas en forma sencilla y clara con los otros, ¿verdad? Que si como decíamos recién, me duele la forma como me hablas, eso es claridad, por ejemplo. Puedes expresar que el otro y explicarle al otro, si actúas de esta manera va a ser más constructiva nuestra relación. Él también habla de la empatía y él también habla de la conciencia situacional, que es poder interpretar los comportamientos de los otros. Para mencionar otra teoría paralela a la de Goleman, donde estamos haciendo más hincapié el día de hoy, ¿verdad? Sí. Algo te iba a decir también. Ojo, si se olvida la Nick, no está mintiendo, sino que ella tiene un sinfín de conocimiento, ella lee mucho. Y también nosotros, parte de lo que hablamos hoy es de Tony Buzan, que tiene también un libro de inteligencia social. Tenemos El poder de la inteligencia social de Tony Buzan, 10 formas de despertar tu genio social, inteligencia social de Carl Albrecht y también inteligencia social de Daniel Goleman. Estos 2 programas se basan en esos 3 libros que estuvimos mirando y otros autores que hemos mencionado. Y recuerden, este espacio es para invitarles a investigar sobre este tema. En 2 horas de programa uno no puede desarrollar todo, pero sí le dimos este espacio para que usted pueda investigar y desarrollar sanamente su espacio de todo lo que es la parte mental
y su desarrollo integral como persona. Y también hemos hecho varios capítulos de inteligencia emocional. Si le gusta alguno de nuestros programas, por favor comparta, suscríbase y síganos en los canales. Excelente. Y ahora ya me acordé que te quería compartir lo que dice Robert Rosenthal, profesor y autor que descubrió la conexión armoniosa entre las personas. Y dice, él dice que esa conexión armoniosa se produce, Jesús, y con esto cerramos, cuando hay atención mutua, intercambio de sentimientos positivos y un dueto no verbal bien coordinado. Entonces, ahí se da esa conexión armoniosa que es la que todos tenemos que procurar, ¿sí? Para tener inteligencia social, para tener buenas relaciones, para tener calidad de relacionamiento entre nosotros. Entonces, con esto llegamos al fin. Les saludamos, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado aquí en Sanamente.